¿Estás montando un PC o te vas a montar un PC y no sabes qué ventilador elegir? Ojo con esto porque algunos tienen una presión brutal pero otros no tienen fuerza. Algunos son como una discoteca y otros te dejarán sin aire. En este vídeo te voy a enseñar a elegir el modelo correcto para cada caso dentro de tu PC. Bien, te has pillado una gráfica nueva, una refrigeración líquida poderosa, un buen chasis y te surge la gran duda. ¿Qué ventiladores pongo? ¿Cuáles son los más adecuados? ¿Funcionan igual? ¿Cómo los puedo controlar? ¿Cuál tiene mejor presión para la refrigeración líquida? ¿Cuál hace menos ruido? ¿Cuál encaja mejor con mi setup? Bueno, para eso estamos aquí. Hoy vamos a ver todos estos ventiladores, vamos a analizar muy rápido, sin enrollarme, sus características técnicas y vamos a ir al grano, vamos a averiguar cuáles son los más adecuados para cada caso. Empezamos con la familia RX, diseñada específicamente para refrigeración líquida. Concretamente vamos a empezar con estos, los RX 120 Max. Estos ventiladores tienen 30 milímetros de grosor en vez de los 25 habituales. Vamos a ver qué tienen dentro. Pues viene con sus cables Link, aquí están los cables, cables USB, cable de alimentación, tornillos, el controlador Link, blanco, porque este kit es blanco, y aquí ya están los ventiladores. Bien, como veis, estos ventiladores tienen unas dimensiones especiales, tienen 120 por 120, pero tienen 30 milímetros de grosor. Estos tienen una velocidad de entre 400 y 2000 revoluciones por minuto, un flujo de aire de hasta 71,3 CFM y una presión estática de hasta 4,16 milímetros en un barómetro de agua, con un ruido de entre 10 y 36 decibelios. Fijaos que lleva el sistema AirGuide, lleva una iluminación en el centro de 8 LEDs RGB y conectividad IQ-Link. Como veis, aquí tiene las conexiones para ir encadenando ventiladores y están disponibles en blanco y en negro. Estos son los RX más de 30 milímetros de grosor. Luego está la versión normal, la que no es Max, que es igual pero tiene los 25 milímetros tradicionales de grosor. También está disponible la versión RX 120 a secas, sin RGB. Esta es ideal para equipos de alto rendimiento que no requieran iluminación RGB. El control sigue siendo también por IQ-Link, para tener control de temperatura, revoluciones, etcétera, pero no llevan RGB. Aquí tengo los RX 120 a secas, ¿ves? Lleva el cablecito de Link, lleva los tornillos, lleva los conectores Link y lo que es el ventilador, que estará aquí dentro. Ahí está, ¿veis? En realidad tienen un pelín más de rendimiento, quizás será por el peso de los LED que no lleva, ¿no? Si os fijáis, tiene el mismo diseño, también tiene el sistema AirGuide, el rodamiento de cúpula magnética, prácticamente son iguales pero no llevan RGB. Estos por supuesto los hay también en versión de 140 y en versiones Max. Este es el de 25, fijaos aquí en la comparativa, este es el grosor normal de 25 y este es el de 30, este blanco es el Max. ¿Veis? Podríamos conectarlo por IQ-Link. Lo único que pasa es que el Max quedaría más sobresalido, ¿veis? Luego tenemos la serie LX, la sucesora de los archiconocidos LL. Estos son preciosos, tienen una iluminación RGB espectacular, 18 LEDs en el doble aro, igual que los LL, y tienen un rendimiento superior en refrigeración líquida, pero a coste de algo. Igual que el otro, lleva el cable Link, los conectores, los tornillos y aquí dentro, lógicamente, el ventilador. Como veis, lleva el doble aro de iluminación, sistema AirGuide, conectores IQ-Link, iluminación por el lateral, la iluminación del interior también. Y estos tienen una velocidad de entre 400 y 2400 revoluciones por minuto, con un flujo de aire de 9,75 a 69,9 CFM. La presión estática es de 5,52 milímetros en un barómetro de agua con un ruido de entre 10 y 36 decibelios. Dispone de iluminación LED RGB de 18 LEDs de doble anillo, pero recuerda que estos datos son a 2400 revoluciones por minuto, es decir,
dan más rendimiento pero girando también más rápido, lo cual quiere decir que al mismo rendimiento son un poco más ruidosos que los RX. Y una variante muy interesante de los LX son los LX-R. Estos tienen el rotor invertido, es decir, los ventiladores siempre entra el aire por la parte delantera y sale por detrás, por donde está el soporte. Pues estos, al tener el rotor invertido, expulsan el aire por lo que sería la parte delantera, con lo cual tienen una estética muy limpia en las zonas de entrada de aire a la caja, por ejemplo, los ventiladores que se suelen poner en el lateral. Bueno, como de costumbre, vienen todos los cables Link, el controlador, los tornillos y los ventiladores. Fijaos, aquí se puede ver cómo el rotor está invertido. Si lo comparamos con el LX normal, ¿veis? Gira igual, pero las hélices, lo que son las aspas del ventilador, están invertidas. Estos tienen una velocidad de entre 400 y 2400 revoluciones por minuto y un flujo de aire de hasta 66,7 CFM. Además tienen una presión estática de 4,72 milímetros en un barómetro de agua con un ruido de hasta 38 decibelios y lógicamente la iluminación LED de doble aro de 18 LEDs y con la conexión IQ Link. Y por último tenemos la serie RS con modelos como por ejemplo este, el RS120 ARGB. Estos tienen conectividad estándar, los puedes conectar a cualquier placa base o a cualquier controlador estándar. Pero claro, renuncias al control por software mediante IQ. Y como veis, esto ya no lleva controladores, lo que lleva son solamente los ventiladores. Y además lleva estos dos cables que ahora os explicaré para qué son. Bueno, el ventilador, como veis, lleva la iluminación en el interior. Esta es la versión negra. Tiene sistema AirGuide y las conexiones son conexiones estándar ARGB y PWM de 4 pines. Lo bueno es que viene con esta especie de extensión que nos permite conectar aquí otro ventilador, o sea, aquí el motor y aquí la iluminación. De esta forma podemos encadenar varios ventiladores y para facilitarlo lleva estos dos cables, que son los que os enseñé al principio, ¿veis? Que nos permiten conectar el ventilador tanto a nivel de motor como a nivel de iluminación RGB a la placa base o al controlador, esté donde esté, y llevarlo hasta el primer ventilador y luego ya de ese ventilador podemos ir enseriando hasta los siguientes. Estos tienen una velocidad de entre 420 y 2100 revoluciones por minuto. Además producen un flujo de aire de entre 13,13 y 72,8 CFM y una presión estática de 4,15 milímetros en un barómetro de agua, con un ruido de tan solo 36 decibelios. Esta serie cuenta también con modelos no ARGB y conector PWM estándar. Esto los hace ideales para estaciones de trabajo, servidores y PCs de alto rendimiento que no necesiten iluminación RGB. Existen en modelos de 120 y 140, en blanco y en negro, y en versión Max, el de 30 milímetros, pero los de la versión Max solo existen en color negro de momento. Aquí tengo unos que son los RS140 Max en negro, como veis, una bestia parda de ventilador. Aquí lleva los tornillos, etcétera, y si os fijáis, este ya viene con un cable PWM estándar y bueno, tiene los 30 milímetros del Max, tiene el sistema AirGuide que mejora el flujo de aire y además el motor con rodamiento de cúpula magnética. Estos, al ser tan grandes y al ser Max, funcionan tan solo hasta 1600 revoluciones por minuto. Sin embargo, con esa velocidad ya te dan un flujo de aire de hasta 104 CFM, una pasada. Además tienen una presión estática de 2,4 milímetros en un barómetro de agua y todo ello con tan solo 31 decibelios de ruido. Es decir, estos ventiladores dan un rendimiento genial en flujo de aire con unas bajas revoluciones y un ruido muy bajo. Y además se pueden conectar a cualquier sistema PWM de ventiladores. Bien, como ves, cada uno tiene su punto fuerte: iluminación, presión, flujo de aire, ruido. No hay uno mejor que sirva para todo, hay uno adecuado para cada caso. Todos tienen las mejores tecnologías de Corsair, como el rodamiento de cúpula magnética, el sistema AirGuide y la conectividad IQ Link, todos menos la serie RS, que es de conexión estándar. Pero a estas alturas ya te habré liado con tantas especificaciones y con tantos datos que te he dado.
y te prometí que lo íbamos a hacer fácil. Así que estos son los puntos que tienes que recordar. Primero, vamos a dividirlo todo en dos grandes grupos, los RX y RS y los LX, ya que los RX y RS son prácticamente iguales, pero solo cambia su conectividad. Solo la serie RS tiene conectividad estándar, es decir, conectores PWM y ARGB estándar. El resto tiene conectividad IQ-Link y se gestionan mediante el software IQ. Para la refrigeración líquida, los RS y RX generan la mejor presión estática a tan solo 2100 revoluciones por minuto. Los LX pueden llegar a más presión estática, pero a 2400 revoluciones por minuto. En la práctica, 3 ventiladores RX al 70% te van a dar el mismo rendimiento que 2 ventiladores LX al 100%, pero con mucho menos ruido. Así que, si es posible, siempre usa radiadores de 360 milímetros para tener más ventiladores a menos revoluciones. Por cierto, todas las versiones de 140 milímetros tienen menos presión estática que las de 120 milímetros. Para flujo de aire, las series RS y RX dan más flujo de aire al 100% de revoluciones que los LX al 100% de revoluciones, y eso que los LX llegan hasta 2400 revoluciones por minuto. Aquí los RX y RS son claramente superiores. Además, al contrario de lo que pasaba con la presión estática, el flujo de aire en los modelos de 140 es todavía más superior. En el caso de los RS y RX, a 1700 revoluciones por minuto dan mucho más flujo de aire que los LX de 140 a 2000 revoluciones por minuto. Así que, si es posible, en tu caja para flujo de aire usa siempre ventiladores de 140 milímetros. El grosor importa. En los modelos RX y RS Max de 30 milímetros el rendimiento es similar o ligeramente superior a sus equivalentes de 25 milímetros, pero girando a 100 revoluciones menos por minuto, lo que hace que sean ventiladores mucho más silenciosos. En cuanto a estética, sobre gustos no hay nada escrito, pero para mí el claro vencedor es el modelo LX, el sucesor del archiconocido LL120 RGB. Estos son preciosos con el doble aro de iluminación y además con la versión R, con el rotor invertido, podemos ponerlo entrando aire en la caja o en modo pull en un radiador y que desde dentro se vean perfectos. Bien, gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.